Luego, dice el Señor, deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como ofrenda de paz. Podemos ver la intención de la ofrenda que Dios le pide a su pueblo. Dios mismo le entrega el servicio al sacerdote. Dios mismo le entrega los días, el orden que se tiene que seguir. El orden que el sacerdote tiene que seguir con el pueblo para presentarle el día de los servicios que Dios establece, las ofrendas que Dios pide, para presentarle las ofrendas que Dios pide a Dios. Luego debe ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como ofrenda de paz. El chivo se está pidiendo, lo voy a volver a repetir, el chivo se está pidiendo para una ofrenda por el pecado. Y los 2 corderos se están pidiendo para preparar una ofrenda de paz. Para preparar una ofrenda de paz. Este viene a ser el festival de la cosecha. Dios nos está hablando del festival de la cosecha. Y nos dice la palabra del Señor más adelante que el sacerdote levantará los 2 corderos como una ofrenda especial al Señor. Los 2 corderos que Dios le está pidiendo al pueblo para esta ofrenda de paz. La palabra nos dice que el sacerdote, luego que se les entregue, el sacerdote los va a levantar. El sacerdote levantará los 2 corderos como una ofrenda especial al Señor, junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas que son santas para el Señor le pertenecen a los sacerdotes. Estas ofrendas que lleva al pueblo, que son santas para el Señor, le pertenecen al sacerdote. El pueblo que lleva estas ofrendas el día del festival de la cosecha, el pueblo es redimido inmediatamente. Estas ofrendas son presentadas al Señor, son cocinadas. Inmediatamente estas ofrendas son preparadas para estos sacrificios. Inmediatamente las ofrendas son preparadas delante de la presencia del Señor. El pueblo, el cual llevó las ofrendas, es libre. Es libre. Dios pidió ofrenda de paz y ofrenda para el pecado. Pero Dios nos dice que estas ofrendas que el pueblo lleva, Dios dice que le pertenecen a los sacerdotes. Estas ofrendas, nos dice el Señor, le corresponden, quise decir, estas ofrendas que son santas para el Señor, les pertenecen a los sacerdotes. El pueblo lleva las ofrendas el día del festival de la cosecha. El pueblo lleva los corderos. El pueblo lleva el chivo. Estas ofrendas son presentadas al Señor, son cocinadas.
el pueblo es redimido, es libre, inmediatamente las ofrendas se presentan al Señor. Pero estas ofrendas las van a tomar los sacerdotes para ellos. Dios dice, estas ofrendas sumamente santas le pertenecen al sacerdote, le pertenecen a los sacerdotes. El pueblo lleva esta ofrenda, el pueblo es libre del pecado, pero quien se alimenta de ellas es el sacerdote. Quienes se alimentan de ellas son los sacerdotes. Hay ofrendas que le pertenecen al sacerdote. Voy a estar tocando un punto cuidadosamente. Cuando Dios deposita a un sacerdote en su casa y en su altar, cuando Dios deposita a un sacerdote en su casa y en su altar, el sacerdote Dios lo deposita en su casa para que trabaje, para que le haga un trabajo especial. El trabajo que hace el sacerdote es un trabajo especial, sumamente delicado. La ofrenda, las ofrendas quise decir que le pertenecen al sacerdote, aquellas que el pueblo lleva para el sacerdote. Lo voy a volver a repetir. Las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la paz que lleva el pueblo, aquellas ofrendas que Dios le pide. Dios le pide 2 corderos y una cabra al pueblo. Dios nos dice que estas ofrendas le pertenecen a los sacerdotes. Ellos son los que van a sentarse a comer con Dios. Cuando Dios nos dice esto, es porque estas ofrendas son de Él, son de Dios. Es porque las ofrendas le pertenecen al Señor. Cuando el sacerdote se sienta a comer, las ofrendas por el pecado del pueblo y para la paz del pueblo, Dios está comiendo. Dios está comiendo. Yo creo que se puede entender. Por esto, Dios le explica al sacerdote. Dios le dice, hay ofrendas que te pertenecen a ti. Las ofrendas que son sumamente santas son tuyas. Estas ofrendas por el pecado que el pueblo lleva y para la paz son sumamente santas. Para Dios son importantes. Para Dios son importantes porque el pueblo está siendo libre del pecado. El pueblo está recibiendo paz. Por esto estas ofrendas le pertenecen al Señor, a los sacerdotes. El sacerdote se tiene que sentar a comer estas ofrendas. El sacerdote tiene que sentarse. El pueblo es libre inmediatamente. Entrega las ofrendas y el sacerdote las levanta delante del Señor. Pero estas ofrendas, siendo sumamente santas, le pertenecen al sacerdote. Le pertenecen al sacerdote. El día que se le celebra al Señor el festival de la cosecha, este día el pueblo lleva ofrendas por el pecado y ofrendas para paz. Podemos ver que esto fue lo que Dios le pidió al pueblo. Una de las ofrendas
de las cuales son cocinadas. Una de las ofrendas, las cuales vienen a ser animales. Dios le pide, recordemos, otras ofrendas. Dios le pide otras ofrendas, pero estas son sumamente santas. Estas ofrendas para el pecado son sumamente santas.